Saludos, soy el Dr. Luis Gustavo Gamarro Díaz, especialista en ortodoncia y ortopedia de los maxilares, y el día de hoy vamos a aprender cómo desarrollar un análisis de BERT. El análisis de BERT es un análisis que se desprende del análisis de Ricketts y nos va a permitir determinar el biotipo facial de nuestros pacientes luego de haber realizado un análisis de Ricketts, ya sea el análisis completo o el análisis resumido. Recordemos nosotros que hay 5 valores mandibulares en el análisis cefalométrico de Ricketts resumido que nos van a arrojar un determinado biotipo de nuestro paciente, dólico, meso o braquifacial. Sin embargo, una vez que hemos hecho este análisis individual, nos toca juntar estos 5 valores para, por medio del coeficiente de BERT, conseguir diagnosticar de manera mucho más precisa cuál es el biotipo de nuestro paciente. ¿Listo? Entonces, acompáñenme, vamos a trabajar ahora con una tabla. La tabla que ustedes ven aquí es una tabla sencilla, en la cual nosotros en la primera columna vamos a registrar los factores que vamos a trabajar. Son los 5 primeros factores del análisis resumido de Ricketts. Tenemos el eje facial, la profundidad facial, el ángulo del plano mandibular, la altura facial inferior y el arco mandibular. Estos 5 valores tienen una norma que es estándar. Recuerden ustedes que cuando van a trabajar y aplicar este coeficiente de BERT en sus pacientes deben recordar la edad de su paciente, porque recuerden que hay algunas normas que van a variar con la edad y algunas que no. Vamos a trabajar con las normas estándar de Ricketts que son aplicadas a un paciente de 8 años y medio a 9 años. En un paciente de esta edad, el eje facial es 90 grados. Esa es la norma. En un paciente adulto en realidad sigue siendo 90 grados porque el eje facial no varía con la edad. La profundidad facial tiene por norma en un paciente de 9 años de 87 grados. Recuerden ustedes, nuevamente les hago la aclaración de que esta norma la vamos a modificar aquí en la tabla de acuerdo a la edad de nuestro paciente. Recordemos que aumenta 1 grado cada 3 años. Tenemos ahora el ángulo del plano mandibular, que en un paciente de 9 años es de 26 grados. Va a ir disminuyendo esta norma 1 grado cada 3 años. Tenemos la altura facial inferior, que tiene por norma 47 grados y en este caso no cambia con la edad. Y finalmente tenemos nuestro arco mandibular, que tiene una medida de 26 grados, aumentando 0.5 grados por cada año. Recordemos nosotros eso para modificarlo en el caso de nuestro paciente. Listo. Luego tenemos una desviación estándar. La desviación estándar es ese más menos 3 o más menos 4 que está acompañando cada uno de estos valores. En el caso del eje facial, la desviación estándar es de más menos 3. En el caso de la profundidad facial, también es de más menos 3. En estos 3 últimos valores, la desviación estándar va a ser más menos 4. Muy bien, hasta acá no hemos trabajado todavía nada, simplemente estamos registrando la norma de acuerdo a nuestro paciente y la desviación estándar que ya está determinada previamente. En la siguiente columna nosotros vamos a registrar los 5 valores obtenidos en el análisis de Ricketts resumido o en nuestro análisis completo, correspondiente a estos 5 factores. Vamos a imaginarnos un caso supuesto en el cual nuestro paciente, por ejemplo, tenga 90 grados también de eje facial. Vamos a suponer que este paciente tiene 83 grados en la medida de la profundidad facial. Vamos a imaginar una medida de 25 grados aquí, correspondiente al ángulo del plano mandibular, 43 grados con respecto a la altura facial inferior y vamos a suponer una medida aquí de 35 grados con respecto al arco mandibular. ¿Sí? Eso es algo parecido, eso es un paciente real y es algo que suele suceder con nuestros pacientes. No todas las medidas nos van a arrojar el mismo biotipo. Es más, el arco mandibular en muchos casos nos va a arrojar un biotipo bastante braquifacial. Listo, entonces teniendo estas medidas, que cada uno de ustedes puede trabajarlo con las medidas de su propio paciente, vamos a trabajar ahora sí nuestra tabla de coeficiente de BERT. ¿Cómo vamos a hacer este proceso? En realidad el proceso es sumamente sencillo. En la siguiente columna, como menciona aquí, se va a colocar la diferencia dividida entre la desviación estándar. La diferencia va a ser exactamente la diferencia en grados que hay entre la medida del paciente y la norma. ¿Sí? En este caso, 90 grados, no hay diferencia, entonces es 0. En el siguiente caso, hay 87 grados por norma, la medida del paciente es 83, hay una diferencia de 4 grados. En la siguiente tenemos 26 grados y acá tenemos 25, vamos a tener una diferencia de 1 grado.
47 a 43, 4 grados, 26 a 35, 9 grados. Ahora, lo más importante en realidad no es determinar la diferencia porque eso es muy sencillo, es una aritmética básica. Lo que nosotros debemos hacer luego de que hemos colocado este valor de diferencia, tenemos que tener en claro un detalle. Si es que esta cantidad en grados, que puede ser 4, 1 o 9 grados, van a llevar a nuestro paciente a un patrón más braquifacial, entonces esta medida va a ir acompañada del signo más. Todo lo que medida que nos arroja a un patrón braquifacial, vamos a acompañarlo del signo más. Y todas las medidas que van a llevar a nuestro paciente hacia un patrón más dólico-facial tendrán el signo negativo. Eso es lo más importante del desarrollo del coeficiente de Bert. Todo lo demás es muy sencillo. El único trabajo mental que vamos a hacer en esta parte es determinar si es que estos 4 grados van a llevar a nuestro paciente hacia un patrón más braqui o más dólico. Analicemos un poco. Tenemos 83 grados con respecto a la profundidad facial. Recordemos, la profundidad facial está formada por el plano de Frankfurt, ¿sí?, y el plano facial. La norma es 87 grados. Este paciente tiene un ángulo disminuido, 83 grados. Por lo tanto, la mandíbula está posicionada hacia abajo y hacia atrás, ¿no?, con el punto apogonio por debajo y por una posición más posterior de la que debería estar para que el ángulo esté disminuido. Por lo tanto, eso nos arroja un biotipo más dólico-facial. Por lo tanto, colocamos el signo negativo. El primer valor no le colocamos ningún signo porque es 0 y el 0 no va con ningún signo. En el caso del plano mandibular, en este caso, tenemos una norma de 26 grados. Si es que la medida del paciente es 25 grados, estamos frente a un paciente más dólico o más braqui. Recordemos, el plano mandibular y el plano de Frankfurt. Si nosotros tenemos una medida de 26 grados y este paciente tiene un grado menos, ese grado menos va a llevar al paciente un patrón más braquifacial. Entonces colocaremos el signo más. En la siguiente medida es la altura facial inferior. Esta altura facial inferior tiene por norma 47 grados, ¿sí?, y va a formarse, recuerden, espina nasal anterior, chi y PM, y esta medida de la altura facial inferior está disminuida en este caso, lo que nos va a llevar a un patrón más braquifacial. Y finalmente tenemos nuestro arco mandibular, que tiene por norma 26 y en este caso tiene 35 grados, los que nos arroja un biotipo braquifacial. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros hemos colocado los signos acompañando cada una de las diferencias, lo que nos menciona aquí en esta parte del encabezado de nuestra tabla es que debemos dividir esto entre la desviación estándar que ya tenemos aquí, entre 3, entre 3, entre 4, entre 4 y entre 4. Finalmente vamos a tener una última columna donde vamos a registrar la desviación del paciente, que va a ser el resultado de esta división, siempre acompañando el signo, lógicamente. De 0, ¿cierto? Vamos a tener aquí 1.3 negativo, ¿cierto? Vamos a tener acá 0.25, 0.2, podríamos colocar aquí, positivo, ¿sí? Vamos a colocar aquí 1, ¿sí? Y finalmente vamos a colocar aquí más 2.2. ¿Ustedes podrían hacerlo con una décima más? Sí, podrían colocarle una medida adicional. Sin embargo, basta con un solo dígito decimal. Estas medidas del paciente son individuales y vean que algunas tienen signo negativo y algunas tienen signo positivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? A continuación lo que vamos a hacer es sacar un promedio de estas 5 medidas. ¿Cómo hacemos para sacar el promedio de 5 medidas? Lo que vamos a hacer es sumar los 5 valores y dividirlos entre 5. Es un promedio algebraico. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es sumar los 5 primeros valores. La suma de estos, en este caso, nos va a arrojar una medida de 2.1. Siempre acompañen el signo, más 2.1 en este caso. Este es el valor de la sumatoria de estos valores. Recordemos, acá el 1.3 va restando, lógicamente porque es un signo negativo. Este 2.1 nosotros lo tenemos que dividir entre 5 porque tenemos 5 factores. ¿Sí? Si tenemos 5 factores, entonces finalmente nuestro resultado va a ser de 0.4.
¿sí? Este valor final, que es el promedio de estos 5 valores de nuestra tabla, este es el coeficiente de PERT. Ahora bien, ya hemos terminado prácticamente. ¿Cómo vamos a interpretar nosotros esta medida? El 0.4 nosotros lo vamos a interpretar en relación a este pequeño esquema que nosotros vemos acá. Esta es la tabla que nos va a permitir identificarlo. Vean acá ustedes, el valor de 0 va a indicar un paciente mesofacial. Valores negativos van a indicar un patrón dolicofacial y valores positivos nos van a indicar un patrón braquifacial. Mientras el valor es más grande, sea negativo o positivo, nos indicará un caso más severo o un biotipo más severo. En este caso 0.4, veamos acá, está yendo hacia un patrón braquifacial. Por lo tanto, en este caso estamos frente a un paciente con un biotipo braquifacial. Un último detalle, para leer nuestra tablita tenemos que recordar que hay puntos intermedios. Es decir, si yo tendría por ejemplo el valor de más 0.3, ya estaríamos frente a un paciente braquifacial. ¿Por qué? Porque el límite entre 0 y 0.5 vamos a tener que asumir que aquí el punto intermedio es 0.25. Este es el límite. El límite entre 0.5 y 1 va a ser 0.75. Estamos hablando de valores positivos en este caso. Entonces 0.8 por ejemplo ya sería un patrón braquifacial severo ya. Lo mismo para el lado dolicofacial. El punto acá intermedio es menos 0.25. Aquí el punto intermedio sería menos 0.75. El punto intermedio aquí sería menos 1.5. ¿Sí? Entonces con esos puntos intermedios nosotros vamos a diagnosticar de manera más exacta cada uno de nuestros casos. Y eso es toda la manera en la que se operacionaliza. Ese es el coeficiente de PERT. Muchas gracias.